de la manera siguiente. Primero vamos a hablar de la parte anatómica, ¿sí? De la boca, cómo está dividido, cómo se llama la parte que está delante de los dientes, cómo se llama la parte donde están los dientes, cómo se llama la parte donde se encuentra la lengua, donde encontramos arriba el techo de la boca, cómo se llama la parte que encontramos hacia el fondo de la boca. Vamos a ver los músculos que conforman la lengua, vamos a ver las estructuras que conforman cada parte de las paredes de la boca o de la cavidad bucal, y hacia el final de la clase vamos a dedicarnos un poco al sentido del gusto. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos con la boca. Vamos a conversar sobre el vestíbulo oral. ¿Qué es el vestíbulo oral? Ustedes han escuchado, o algunos en su casa dicen, vamos a hacer una sala de estar, o vestíbulo, ¿verdad? No, o sea, antes de ingresar a la sala principal hay un vestíbulo o sala de estar, ¿cierto? Entonces, de igual manera, antes de ingresar a la boca, bueno, entonces el vestíbulo es la parte que está antes de la cavidad oral propiamente dicha. Entonces tenemos acá, miren, esta región que se encuentra por delante de los dientes, ¿sí? Por delante de la arcada gingivo-dentaria y por detrás de los labios. ¿De acuerdo? Este vestíbulo, ¿qué forma tendrá? Miren, imagínense la forma alrededor de toda la boca. ¿Tendrá una forma de herradura? ¿Sí? Una forma de herradura. Es un espacio que se encuentra siempre entre los dientes, entre la arcada gingivo-dentaria y detrás de los labios superiores e inferiores, y hacia los costados, interiormente, la mejilla, ¿verdad? Y todo esto, excepto los dientes, se encuentra tapizado por la mucosa oral. ¿Ya llevaron histología? Mucosa oral, tipo de epitelio. Dígame un número del 1 al 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doctor, tipo de epitelio de la mucosa oral. Poliestratificado, escamoso, no queratinizado. Correcto. ¿Sí? Como sabemos, la mucosa oral es una superficie que está siempre en constante roce, por lo tanto tiene que ser poliestratificado. Otro lugar donde encontremos epitelio poliestratificado, plano, no. Esófago, correcto. Todas las zonas donde se encuentren sometidas a roce. Entonces, estamos acá ubicados en la parte del vestíbulo oral. Sí, bueno, acá para tener un poco más de ubicarnos, tenemos acá el hueso maxilar superior, tenemos el hueso palatino, tenemos el hueso maxilar superior con el hueso palatino, conforman el paladar óseo o paladar duro, ¿sí? Y hacia atrás se prolonga este paladar en un paladar blando, ¿sí? Que es tenemos acá nuestra amiga, la belleza de la clase del día de hoy, la lengua. Más adelante vamos a ver toda la musculatura que interviene. Tenemos acá la abertura de la trompa de Eustaquio, tenemos los cornetes inferiores, cornetes medios, y el superior no se aprecia. Bueno, acá para poder ver un poco más la relación de saber, doctores, ¿qué músculo será este? Doctor, dígame otro número del 1 al 5. Igual, 1, 2, 3, 4, 2. ¿Qué músculo es este? Le ayudo. Acá está la apófisis genio superior. ¿Verdad? Correcto. Genioideo. Debajo del genioideo.
Entonces, genio, gloso. Disculpen, fue un error. Apoyos genio inferiores es el genio yoideo y apoyos genio superiores el genio gloso. ¿De acuerdo? Por si acaso. Seguimos, a ver, doctores, lengua, este órgano, ¿cómo se llama? La epiglotis. ¿Y el espacio que está entre la epiglotis y la lengua? Vallécula epiglótica, la verga. Una vista antero-posterior, un corte coronal de la cabeza, en la cual se puede apreciar, miren, este espacio corresponde al vestíbulo. Como les comentaba, hacia adelante, arcada gingivodentaria, labios, ¿sí? Hacia los costados tenemos arcada gingivodentaria y tenemos la mejilla, la cara interna de la mejilla, ¿sí? Y que está, a ver, doctor, otro número del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5, doctor. ¿Su apellido es? Muñoz. Doctor, ¿qué músculo es este? Bucinador. El músculo bucinador, correcto. El músculo bucinador es el músculo que se encuentra en un plano más superficial que el plano de la mucosa bucal a nivel de la mejilla. Sí, es el músculo que forma prácticamente la cara lateral de la cavidad bucal. El músculo bucinador. ¿Qué más? Bueno, también podemos apreciar acá músculos, como por ejemplo, ¿qué músculo tenemos? El de acá. Este músculo es el músculo digástrico. Sobre el digástrico tenemos el miloioidea, ayoides, miloioideo. Luego tenemos genioideo. Luego genio gloso. Correcto, y más adelante vamos a ver los vasos que se encuentran en uno de esos músculos. Región gingivodentaria. Ahora, existen a nivel tanto superior e inferior los frenillos, que son repliegues de mucosa, ¿sí? Todos, si se han visto al espejo, ¿no? Y si no se han visto, sorpréndanse hoy día, tienen hacia arriba y hacia abajo un frenillo. Es un repliegue de mucosa. Región gingivodentaria. Está comprendida por la mucosa que cuando llega a la zona de implantación de los dientes se llama encía, ¿sí? Y los dientes. ¿Cuántos dientes tenemos? Tenemos en un adulto 4, 8, 6. ¿Tenemos cuántos dientes? 32, ¿verdad? Tenemos, y siempre los dividimos en 4 cuadrantes, ¿sí? De tal modo que la fórmula dentaria se refiere a un cuadrante superior y a un cuadrante inferior, se expresa de manera fraccionaria la fórmula dentaria. De tal modo que tenemos incisivos. ¿Cuántos incisivos tenemos en la arcada superior? 1, 2. La cuarta parte, 2. ¿Cuántos? 2 en la cuarta parte. Ya ver, los dientes incisivos son los dientes que son aplanados, ¿sí? Y tienen un borde romo, plano. ¿Cuántos tenemos? 4. Sí, pero para la fórmula se considera solamente la mitad de toda la arcada. Entonces tenemos incisivos, 2 arriba, 2 abajo.
Siguiente diente. ¿Qué diente sigue? Canino. Miren, tenemos, acá partimos la mitad, ¿verdad? Dos incisivos. Luego tenemos canino. El canino es aquel que tiene su ápice de forma de un prisma, ¿sí? Puntiagudo. ¿Cuántos caninos tenemos? Uno arriba, uno abajo. Seguimos. ¿Qué dientes siguen? ¿Los dientes molares o premolares? Los premolares, ¿sí? ¿Cuántos dientes premolares tenemos? 4. A ver, les menciono. 2. Incisivo, incisivo, canino, premolar, premolar. 2 premolares. Y molares tenemos 3. 3 arriba, 3 abajo. Fórmula dentaria del adulto. Pregunta de examen de admisión, porque no puede recibir. Pero pregunta de examen de admisión, ¿qué dientes le faltan al niño? ¿Qué dientes no tiene el niño? Doctor, número del 1 al 5. 4. 1, 2, 3, 4. Doctora. Doctora, ¿qué dientes le faltan a los niños? ¿O tendrá igual que el adulto? O sea, el adulto tiene por arcada, tiene 8 dientes arriba, en una mitad de arcada, y 8 dientes en la arcada inferior, haciendo un total de ¿cuántos dientes? El adulto tiene 32 dientes. ¿Sí? Doctora, ¿qué dientes le faltan a los niños? Los premolares, correcto. Entonces, para la fórmula dentaria del adulto, la mnemotecnia o la forma fácil de aprender es 21-23. ¿Sí? Incisivos, caninos, premolares, molares, 21-23. Ahora, la fórmula dentaria del niño. Obviamente un niño que todavía no ha mudado, ¿verdad? Porque si pone un niño de 8 años, 9 años, está en plena muda, o sea, niños hasta menos de 6 años. ¿Cuál será la fórmula dentaria del niño? A ver, ¿cuántos incisivos tiene? Tiene 2 arriba, 2 abajo. ¿Cuántos caninos tiene? 1 arriba y 1 abajo. ¿Y cuántos premolares? Molares. ¿Cuántos molares tiene? 2 arriba y 2 abajo. De tal modo que hace un total de 5 en cada mitad de arcada superior y 5 en mitad de arcada inferior, haciendo un total de ¿cuántos dientes tiene un niño? 20 dientes. Entonces la mnemotecnia para acordarse del niño es 202. Bueno, ahí podemos ver las arcadas, la arcada superior, la estructura o la parte ósea. Encontramos acá, este hueso corresponde al maxilar superior izquierdo, derecho, lámina horizontal del palatino izquierdo y derecha. ¿Sí? Tenemos hacia acá, ¿qué tenemos? ¿Qué hueso es este? ¿Con quién se articula el palatino por detrás? ¿Se acuerdan? Fosa pterioidea, límites por delante, por el medial, posterior. Por delante de la fosa pterioidea, maxilar, y tenemos también parte del palatino. Y hacia atrás se articula con la apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides. Bueno, acá tenemos la mandíbula o maxilar inferior. Y bueno, ya está de más contar los dientes, que ustedes saben que existen 16 y 16. ¿Sí? Apófisis superiores, inferiores, fosita digástrica,
etcétera, etcétera. Línea amiloidea. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta las? Bueno, acá tienen para que reconozcan los incisivos aplanados antero-posteriormente, los caninos puntiagudos, los premolares cuboideos y los molares cuboideos pero más voluminosos. ¿Qué partes tiene un diente? ¿Sí? De adentro hacia afuera, la zona más interna del diente se le conoce con el nombre de pulpa. ¿Sí? Pulpa dental. Esta pulpa termina en el vértice inferior, o en el vértice del diente, por donde ingresan las venas, arterias y nervios del diente. O sea, para que te duele un diente, tiene que llegar la sensibilidad al nervio de acá. ¿Sí? Entonces, esta pulpa está revestida de una sustancia llamada, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Depende. Sí, depende de si es. Bueno, el cemento, acá está en realidad, yo también, el cemento se encuentra revistiendo a la pulpa a nivel de la raíz, ¿sí? Y el esmalte a nivel de la corona, ¿sí? Los dientes tienen tres partes: corona, cuello y todo lo que está al interior del alveolo, raíz, ¿sí? La forma de la corona es la que va a darle nombre también al diente. Entonces, por esta región ingresan los vasos, arteria y vena, y nervios del diente, que son ramas de... Bueno, ahí tienen las partes del diente. Molares, premolares, incisivos y caninos. Bueno, este cuadrito sí lo repasan, se lo memorizan. En cuanto a los dientes deciduos y definitivos. Dientes deciduos, dientes caducos, dientes de leche, ¿sí? Vulgarmente se les llama dientes de leche. Entonces vemos que la erupción de los primeros dientes, ¿cuáles son? Incisivos inferiores. ¿Cuándo empiezan los incisivos? Incisivos mediales, ¿superiores o inferiores? Inferiores. Los Inferiores primero. inferiores. ¿Sí? Luego los incisivos laterales, los caninos, y acá está la edad en años de caída. ¿Sí? Entonces, esta fórmula 212, ¿hasta qué edad se puede aplicar? 6. Hasta los 6 años, porque pasados los 6 años ya empiezan a caerse los dientes y ya se alteran todo esto. Además que a partir de los 7 años ya empiezan a hacer de los 10 años, de los 10 a 11 años ya empiezan a aparecer los premolares. Dientes deciduos y los definitivos. Bueno, acá para contar siempre los odontólogos, cuando dividen las arcadas dentarias, lo hacen de la siguiente manera. Acá está Juancito. Y empiezan a contar y ponen acá cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Entonces, cuando ustedes leen un informe odontológico, o un odontólogo quiere decir caries, fractura radicular, fractura de corona, y se refiere a una pieza dentaria, por ejemplo, el odontólogo no va a decir el canino de la arcada superior del lado derecho, no. El odontólogo dice, existe una lesión, una caries, o sea, curado el diente, 1, 2, 3, cuenta 3, y en cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, ¿sí? Entonces se ha curado el diente 2.3. Este corresponde al canino
derecho. ¿Sí? ¿Han leído ustedes alguna vez un informe odontológico que hablan de punto 1, punto 2 como coordenadas? ¿A eso se refiere? Por ejemplo, si se refiere al molar de la arcada inferior de la mandíbula, el último, el tercer molar, ¿cómo sería? Tercer molar sería cuadrante 1, 2, 3, 4, punto 8. 4.8. Este se refiere al tercer molar inferior izquierdo. Bueno, cuando en el trabajo que desempeño como médico legista vemos bastante de estos informes. Por ejemplo, hay agresión entre dos personas y uno quiere decir, ¿sabe qué, señor odontólogo? Informe qué diente y qué lesión tiene. Entonces el odontólogo dice en la pieza 2.1, en la pieza 2.2, en la pieza 3.4. Entonces de esa manera se expresa el odontólogo de manera técnica y universalmente. Bueno, acá para ver la inervación, este es nuestro amigo, este de acá, ¿quién es? Lo hemos realizado en la práctica, la menos que han estado con mi grupo. Nervio, trigémino, ganglio de Gasser o trigémino, que está en la fosita de Gasser. El trigémino da sus tres ramas: oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior o mandibular también. Entonces, en la maxilar superior, cuando ingresa a la fisura supraorbitaria, se llama ya nervio supraorbitario. Y de nervios supraorbitarios se emiten ramas alveolares, orbitarias, superiores medias, superiores anteriores y superiores posteriores. Infraorbitario no es. ¿Y yo dije? Supraorbitario. Perdón, infraorbitario, disculpe. Un lapsus linguis. Entonces, los alveolos, ¿sí?, los nervios que ingresan a la raíz de los dientes, son ramas de los nervios alveolares superiores, anteriores, medios y posteriores. Ramas de, bueno, si no quieren decir infraorbitario, digan de B2, ¿sí?, maxilar superior. Rama de trigémino. Por eso es que el trigémino da inervación sensitiva a toda esta región. Netamente sensitivo desde el maxilar superior hacia arriba. Y el maxilar superior hacia el maxilar inferior es mixto, ¿no? Se vuelve, aparte de sensitivo, se vuelve motor y se vuelve sensorial también, porque tiene que ver con el gusto. Aunque en realidad no es sensorial, porque solamente sirve como un carrito que va a llevar el nervio que realmente transmite el gusto. Bueno, ganglio, nervio, mediano, ganglio, óptico. Bueno, acá tenemos, lo anterior era para la inervación del maxilar superior, ahora para la inervación del maxilar inferior. ¿Qué nervios se encargan? B3, siendo específicos el nervio alveolar inferior o dentario inferior, que ingresa por la espina de Spitz hacia el canal. Hay un canal acá. Y que antes de ingresar, da su rama para nuestro amigo miloioides. ¿Sí? Para el miloioides. ¿Qué músculo es este? Pterigodeo mediano. ¿Lo ubica? Pterigodeo mediano. Es más interno. Va del ángulo interno. Está interno. Ángulo interno. Está por adentro. Bueno, la cara interna del ángulo de la mandíbula hacia la fosa pterigoidea.
Sí. para poder ver el ingreso. ¿Y qué nervio será este? Lingual. ¿El nervio? Lingual, sí, que recibe. Lingual, rama de B3, ¿no? Del trigémino, ¿cierto? Y el nervio lingual, miren quién le llega. No me acuerdo del tiempo. Este amigo se llama cuerda del tímpano. ¿Sí? ¿Que es rama de quién? Facial. Del facial. Miren, acá aparece, a ver, un poco para hacer el recuerdo anatómico. El facial sale, ingresa por el orificio conducto auditivo interno, ¿sí? Pasa por los canales semicirculares, acá da la rodilla del facial donde nace el nervio petroso mayor, ¿sí? Que luego se une con el otro amigo petroso y van a formar el lidiano, ¿cierto? Y siguiendo el trayecto del cirte, después de la rodilla del facial, se llama esta rodilla porque tiene esa forma, como una rodilla flexionada, sigue, antes de salir, da la rama o el nervio cuerda del tímpano. Este nervio cuerda del tímpano es el que va a transmitir las sensaciones gustativas de la lengua, de los 2/3 anteriores de la lengua. Y este nervio llega con el nervio lingual a la lengua. Entonces, el nervio lingual va a dar inervación a la lengua de qué tipo? Sensitiva también, sí, pero sensibilidad proprioceptiva. Y la sensibilidad del sabor va a correr por este nervio que va adosado al lingual. ¿Ya? Tenemos el nervio del músculo, el nervio del tímpano también. Sensor del tiempo. La boca propiamente dicha. Límites de la boca. Por arriba, Paladar. paladar óseo, paladar duro, paladar blando. Por debajo, el piso de la boca, y ahí encontramos a nuestra amiga la vedette, que es la lengua. Hacia adelante, la cara posterior, ¿sí? Y lateral interna de las arcadas gingivodentales. Hacia atrás, un espacio vacío que comunica con la faringe y que se llama el istmo de las fauces, ¿sí? Que está formado por ¿quién? El istmo de las fauces. Hacia arriba, Paladar. el velo del paladar, ¿verdad? Con la úvula, hacia los costados unos músculos, unos pliegues, ¿sí? Palatoglosos, ¿sí? Palatofaringeos, donde se encuentran entre ellos dos, una amígdala. Amígdala. No tengo así. No tiene nota. A escuchar la frase, las fauces del lobo. Ah, sí. O sea que ver la profundidad de la boca del lobo. ¿Sí? Entonces, el istmo de las fauces tiene esta forma. Tenemos hacia acá el velo del paladar. Tenemos acá, ¿quién es esta? Óvula. La úvula. ¿Eso qué es? La lengua. Más conocida es la lengua. Chismosa. Y tenemos acá dos haces musculares que forman unos pliegues.
¿De dónde va? ¿Hacia atrás? Faringe. El músculo palato-faríngeo. Y hacia adelante el músculo palatogloso. Palato viene del paladar, gloso a la lengua. Palato-faríngeo hacia la faringe. Y entre los dos deja un espacio donde encontramos a una amiga. ¿Quién es esta amiga? ¿Cómo se llama? Amígdala. Amígdala ya, tonsila para ti. Amígdala o tonsila palatina. ¿En dónde ubicamos la amígdala palatina? Entre los repliegues formados por los músculos palato-faríngeo y palatogloso. ¿Sí? Forman un espacio ahí y ahí se encuentra la amígdala palatina. Pared lateral de la boca, formada por ¿quién dijimos? ¿Qué músculo? El bucinador, ¿sí? Pero interiormente está revestido por mucosa y hay una característica especial del bucinador, de que el bucinador más o menos a la altura del cuello de la segunda o tercera molar es perforado por el conducto de Steno, ¿sí? Entonces el conducto de Steno drena su secreción a la altura del segundo molar superior y hace un trayecto oblicuo más o menos de medio centímetro, o sea, no es que penetra directo, sino va en diagonal, ¿sí? Y penetra el músculo bucinador. Y ese músculo es el músculo que forma la pared lateral. Obviamente, si seguimos más encima, pues, plano más superficial, ya estaríamos hablando de cara ya, que ya es tema del día de hoy. Suelo de la boca. ¿Recuerdan? Bueno, acá tenemos para recuerdo anatómico los pterygoideos internos, fosa pterigoidea, ángulo interno de la mandíbula, pterigoideo externo, porque está más afuera, cara externa de la pterigoides, hacia la articulación de forma mandibular o el cuello del cóndilo, ¿verdad? La cara interna. ¿Sí? Menor, mayor o externo, interno. Bueno, acá de rescatable para poder hablar del suelo o el piso de la cavidad bucal, tenemos acá esta línea. Línea miloioidea. Se va a insertar el músculo miloioideo, que va a tapizar toda esta zona. Por debajo de acá se va a insertar el músculo digástrico, que también forma un poco parte también ya del piso, pero principalmente es formado por el músculo miloioideo. Sí, es el que sirve de sostén prácticamente de todas las estructuras. Ahí lo tenemos. Músculo. Línea miloioidea, alveoides. Miloioideo. Su rafe, sí, un tendón común que une al miloioideo derecho e izquierdo. Y acá podemos ver a un miloiogástrico. Acá tenemos al estiloideo. ¿Sí? Esa es la anterior en una vista externa, ahora en la vista interna. Tenemos el miloioideo, ¿sí? Tenemos el genioideo, músculos. Y tenemos por encima del miloioideo al nervio, o por dentro, mejor dicho, ¿sí? Por dentro del músculo miloioideo, el nervio. Y miren esta relación, pasa por debajo de quién? Conducto. De la glándula de cuarto oso maxilar. ¿Sí? El nervio lingual pasa por encima, bueno, pasa por encima, no, pasa. Ya, recapitulando, en una vista interna del piso o del suelo de la boca, se aprecia que el nervio lingual pasa por debajo del conducto de cuarto de la glándula
submaxilar. Bueno, y esta es la glándula submaxilar, glándula. ¿Qué glándula es esta? La sublingual. Bueno, ahí para un poco ver las relaciones en un corte coronal, frontal o coronal, en ese plano, se ha hecho ese corte y miren, se aprecia tenemos el músculo hiogloso. ¿Se acuerdan del triángulo de Pirogov-Beklat? Beklat-Pirogov. ¿Qué decían? Había una relación entre el nervio hipogloso y la arteria, igual o no. Recuerden que el nervio hipogloso pasaba por encima del músculo hiogloso y la arteria lingual pasaba por dentro del músculo hiogloso. Ya, anótenlo nomás. Sí, y tenemos acá el conducto excretor submaxilar. Perdón, no, este es el lingual. Este es el doceavo. Bueno, ¿ya? Entonces, acuérdense que la arteria lingual pasa interna al músculo hiogloso. ¿Sí? Interna. Doctores, arterias. ¿Qué arterias encontramos acá? Ronina. A ver, empecemos. La arteria que irriga la lengua, Dorso. básicamente la arteria lingual, ¿verdad? La arteria lingual, rama de maxilar interna. La carótida primitiva. Ya. La arteria lingual es rama de la carótida externa. ¿Sí? Rama de la carótida externa. La arteria lingual va a dar una rama que va a ingresar se va a llamar la arteria dorsal de la lengua y va a dar una rama bueno, se va a continuar y va a dar unas ramas que son las que se van a ver en la cara inferior de la lengua, que se llaman las arterias raninas. Ranina. Arteria ranina. Bueno, algunos autores consideran como arteria terminal también de la lingual. Terminal de arteria lingual. Y en cuanto a venas, tenemos, empieza con las venas raninas, vena dorsal de la lengua, y van formando el tronco, miren, tiroides, linguo, faringo, facial. ¿Sí? Y ese tronco, tiro, linguo, faringo, facial, sirve de relación para formar qué triángulo. El triángulo de Farapeu. El triángulo de Farapeu, que está formado por yugular hacia arriba, hipogloso, hacia atrás, está el yugular, la vena yugular externa, ¿verdad? Y hacia abajo, y adelante el tronco, tirolingo, faringo, facial. ¿Y para qué sirve ese triángulo de La bifurcación de la carótida. Carótida externa. ¿Para qué? Bifurcación de la carótida. A nivel de ese
triángulo se puede ubicar la bifurcación de la arteria carótida primitiva. De abajo, de arriba, de abajo. ¿A quién contiene, como les mencioné? A la lengua. La lengua es un órgano netamente muscular, de forma ovalada, que tiene como partes una base y una parte libre, ¿sí? Termina en una punta, es aplanada verticalmente. Miren, ¿recuerdan esta? Sí, la amígdala palatina, miren. Este es el músculo, el pliegue palatogloso y este es el pliegue palatofaríngeo. Y entre ellos dos se forma un espacio que da a la amígdala palatina. Partes de la lengua. Bilingüe. Ciego. ¿Sí? Papilas. En primer lugar, la lengua está, si se han visto la lengua al espejo y si se la han visto con lupa. Sí, yo se he visto con lupa. Hay las papilas piriformes. Y si no, vayan a ver un cadáver también. ¿Sí? Que tienen forma de como pelitos, dulcitos. ¿Sí? Las papilas fungiformes que están distribuidas alrededor de toda la zona libre de la lengua, y las papilas caliciformes, que son aquellas que se encuentran en la región posterior de la lengua y son de 7 a 9 y se encuentran formando la B lingual, las papilas caliciformes. Tenemos hacia atrás la lengua que está dividida en dos partes, en dos porciones. Una porción libre, les había mencionado, y una porción fija. ¿Sí? Podríamos decir una porción bucal y una porción faríngea. ¿Sí? Y están separadas por un surco, que se llama el surco terminal, que está un poco posterior a la B lingual, formada por las papilas caliciformes. En el vértice de ese surco encontramos el foramen secum o agujero ciego. Hacia la parte posterior encontramos cúmulos de glándulas, de tal modo que estas forman la amígdala lingual en la zona faríngea. ¿Sí? Estaríamos hablando de la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, de la orofaringe o bucofaringe. ¿Sí? Acá. Y hacia atrás la lengua se une con la epiglotis mediante unos repliegues. Son 3 repliegues. El que está en el centro se llama repliegue gloso, lengua, epiglótico, epiglotis, medio, y gloso-epiglóticos laterales. Y entre esos repliegues dejan unos espacios, que son la vallécula. Insisto, amígdala palatina. Bueno, para ver una papila caliciforme, ¿no? Tiene forma abombada, como un boquito. Y dicen que son bueno, de manera práctica dice que la naturaleza nos ha dotado esas papilas porque son las que nos protegen de ingerir sustancias tóxicas. Si se dan cuenta, todos los tóxicos generalmente, ¿qué sabor tienen? Amargo, y esas papilas son las que detectan el sabor amargo.
¿Sabes qué pasa por ese cumpleaños? Estás avisado. Bueno, vamos a ver qué reconocemos en esta estructura. Glándula parótida, conducto de esteno que está penetrando al músculo bucinador y pasa por encima de qué músculo? Macetero, ¿sí? Pasa por encima del músculo macetero, penetra el bucinador y se abre, hace un trayecto de 5 milímetros más o menos y se abre a la altura del tercer o segundo molar superior. Para ver otra vez a nuestra amiga, la amígdala, glosofaringio, palatofaringio y palatogloso. Piso de la boca. Ya mencionamos, formado principalmente por qué músculo? Miloideo. Tenemos más el músculo más internamente el músculo genioideo y estos seccionados son los músculos genioglosos. Miren, la arcada gingivo-dentaria forma hacia adelante con el labio un surco, el surco alveolo labial, y hacia atrás con la lengua forma un surco, el surco alveolo lingual. ¿Sí? Bueno, acá para recordar músculo genioideo, geniogloso y mira, acá mismo no está tan bien esquematizado, ahorita vamos a verlo. ¿Sí? Los músculos de la lengua. Sí, según la literatura van a variar intrínsecos, extrínsecos, pero me parece esta la más sencilla que pueden tomar en cuenta. ¿Sí? De tal modo que menciona músculos intrínsecos, los transversos, a los costados de la lengua. Y los extrínsecos son aquellos que nacen... Bueno, el intrínseco es el que empieza y termina en la lengua. ¿Sí? Se insertan, su origen y terminación es en la misma lengua, por eso se llaman intrínsecos. Y los extrínsecos terminan en la lengua pero nacen en otros lados. Tenemos extrínsecos aquellos que nacen de huesos, de la apófisis genio del maxilar inferior, geniogloso, del hueso dioides, iogloso, y de la apófisis estiloides, parte del ramillete derriolano, el estilogloso, el músculo. Y aquellos que nacen de órganos. Tenemos el palato gloso, ¿verdad? Que, como insisto otra vez, forma el borde interior del triángulo de Zúbica, la amígdala palatina. Amigdalogloso y faringogloso. Sí, son los músculos que terminan en la lengua. Y existe un músculo, el único músculo impar de la lengua es el lingual superior. Y existen otros dos que son los linguales inferiores. Doctor, ¿y dónde están? Acá. La lengua es un corte coronal o frontal. Ahí están todos los músculos de la lengua. Miren, hacia arriba tenemos el lingual superior. Lingual superior. Músculo impar. El único músculo impar. ¿Por qué? Porque está solito. ¿Sí? Acuérdense de que existe un septum lingual en el cual va a servir de inserción también a los músculos. En este caso, ¿qué músculo? ¿Cuál? ¿Músculo? Geniogloso. ¿Sí? Músculo iogloso. Músculo lingual inferior. Músculo faringogloso. ¿Sí? Y tenemos hacia afuera, ¿qué músculos? Estilo, palato, y el otro es palatogloso, amigdalogloso y faringogloso.
Palato gloso, amínalo gloso y este es el estilo gloso, ¿correcto? Y miren, ¿quién es esta? No, ahí está la vena. Vena. Esta es la arteria lingual que pasa por dentro del yogloso. Sí, pasa por dentro del yogloso. Yogloso, genio-gloso. No, la vena, es vena. El septum es bueno. Acá podemos ver un poco ya con músculos. Tenemos hacia arriba el lingual superior o longitudinal, que es el impar. Tenemos transverso, izquierdo, derecho. Tenemos longitudinal inferior, izquierdo. Tenemos el músculo yogloso. Por dentro del yogloso pasa la arteria lingual. ¿Sí? Tenemos el genio gloso. Entre el genio gloso y el diogloso está la arteria lingual. ¿Sí? Tenemos por fuera del diogloso el conducto de Guardo. Encontramos qué músculo es ese. El palato gloso. Palato gloso. Palato gloso con el palato faringio. Palato faringio. Acá va a ir nuestra amiga, la amígdala, palatina. ¿Sí? Para recalcar un poco, el músculo iogloso, el lingual inferior, el estilogloso que viene de la fosa estiloides, el faringogloso que viene de atrás de la faringe, bueno, la parte lateral de la faringe, el geniogloso que parte del maxilar inferior hacia la lengua. Sí, bueno, acá tendríamos este es el genioideo, ¿no? Nervios. Bueno, tiene la maxilar interna con sus ramas. La terminal acá, a lo que quería llegar, el triángulo de Beclar. ¿Quién está por dentro? La arteria lingual. ¿Sí? ¿Por dentro de qué músculo? Este es el iogloso. Este es este músculo es el miloioideo. ¿Sí? Borde posterior del miloioideo. Nervio hipogloso. Sí. Y tendón común. Bueno, vientre posterior del digástrico. Y por dentro del músculo iogloso se encuentra la arteria lingual. Como pueden ver acá, ¿qué músculo es este que se ha seccionado? Iogloso. Se ha seccionado el iogloso e internamente se encuentra la arteria lingual y externamente se encuentra la vena lingual. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen: ¿la arteria lingual pasa por dentro o por fuera del músculo iogloso? Por dentro. Y la vena pasa por fuera. La otra vena. Bueno, ahí para poder ver un poco más las terminaciones, acá encontramos nuestra amiga la ramina. Inervación de la lengua. A ver, nosotros hemos revisado ya, conocemos cierta parte de los nervios craneales. En este caso, la lengua tiene una triple inervación. ¿Sí? Tiene una inervación motora, que la dota de movimiento. Tiene una inervación sensitiva, que es la encargada de, siento que estoy tocando mi lengua. Propioreceptiva, ¿sí? Pellizca, dolor, caliente, termoalgésico. ¿Sí? Entonces tiene esa inervación sensitiva. Y tiene el tercer tipo de inervación, que es la inervación sensorial. ¿Sí? Que es el sentido del gusto. Saborear, sucio, ¿no? Entonces el sentido del gusto. Tiene triple inervación. La inervación motora
está a cargo del séptimo par craneal, el nervio facial que inerva el músculo palatogloso. La inervación motora también está a cargo principalmente, el músculo principal, el nervio principal motor de la lengua es el hipogloso. Es el motor de la lengua, que se encarga de inervar al resto de músculos. Entonces, motora 7 y 12. Sensitiva general, protopática y epicrítica. Como les mencionaba, la posición, el dolor, la presión en la lengua. Tenemos que se divide de dos maneras. La parte bucal, o la parte libre de la lengua, lo que está de la vela lingual hacia adelante, es inervado, o mejor dicho, los 2/3 anteriores de la lengua, es inervado por el nervio lingual. Nervio lingual, rama de B3, correcto. Rama de B3. ¿Sí? Miren, o sea, el nervio lingual da la sensibilidad, pero más no la sensorialidad, o sea, más no el gusto, por si acaso. El tercio posterior de la mucosa del dorso de la lengua es inervado ¿por qué? Por el nervio glosofaríngeo, o sea, la zona posterior donde se encuentran las amígdalas linguales, la amígdala lingual, es inervado por el glosofaríngeo, o sea, va 5, 9. Y la raíz de la lengua y mucosa glosoepiglótica por el nervio vago, ¿sí? Un nervio laríngeo superior, una ramita del vago que inerva esa zona y la dota de sensibilidad. Inervación de la lengua sensorial. Entonces, ahora viene la parte del sentido del gusto. ¿Sí? Vemos que de la parte sensorial se encargan de igual manera también 1, 2, 3 nervios. Entonces, los 2/3 anteriores de mucosa del dorso de la lengua, o sea, las papilas gustativas, se encarga ¿quién? El nervio lingual, pero en realidad no es el nervio lingual, o sea, el nervio lingual es el que lleva al nervio cuerda del tímpano. ¿Qué es rama de quién? El cuerda del tímpano. Del facial. Y el 7 bis. ¿Sí? Con mediación del lingual. O sea, el lingual es solamente el que lleva pues el carrito, nada más. El tercio posterior de la mucosa del dorso de la lengua. Las papilas gustativas en este caso sería ¿quién? Las caliciformes. ¿Qué nervio? El nervio glosofaríngeo. Sí, es el noveno par craneal. La raíz de la lengua y mucosa glosoepiglótica, el nervio vago, también el nervio laríngeo superior tiene una rama sensorial. Ahora, regiones de la lengua de acuerdo con los sabores. ¿Cuántas papilas caliciformes hay? De 7 a 9, ya por si acaso. A ver. Punta de lengua. ¿Qué sabor? Dulce. Región posterior. Sabor. Costado. Sabor. Y algunos agregan por acá ácido agrio. Ácido. Algunos lo agregan por ahí.
Diga. ¿Cómo? Nada casi. El sabor humano. Una propaganda. Nervio. Hablando de sensorialidad. Dos nervios anteriores, cuerda del tímpano, que es llevado por el nervio lingual, y el cuerda del tímpano, rama del 7. Región posterior, nervio glosofaringeo. Y la región ya más a la faringe, ya se acerca inclusive la mucosa del epiglotis, el vago.